Volvemos con una nueva sesión de comenzamos entonces una nueva sesión de nuestro poderoso programa de radio Diálogos Cresta Activa. Me acompañan los micrófonos y como primicia en el programa, porque generalmente está al mando de los controles, César Rodríguez. Hoy en los controles nos acompaña José Jiménez. Y yo soy Viviana Di. Y quiero también mencionar Gracias. Y quiero mencionar a nuestro equipo habitual, porque este programa es un programa comunitario hecho por varias compañeras del centro de ese país, de Madrid. No están ahora en la mesa, pero están siempre con nosotras Joana, Julia, Valentina y Fran. Gracias. Hoy estamos en vivo desde el auditorio de la Corrala de Lavapiés en el marco de la 6ª jornada Desactivando el Racismo y la Xenofobia, un proyecto financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Grabamos nuestro programa número 18, toda una edición especial, en la que, como siempre, contamos con invitadas de lujo y a quienes presentaremos enseguida, y con un maravilloso público en vivo que nos está aplaudiendo bastante. Venga, comenzamos. Vaya ambiente, Vivi, ¿eh? Esto no se parece en nada a nuestra cueva en la oficina de Serpa de Madrid. Pero bueno, sí, buenísimo. Bueno, en el programa y en nuestro trabajo cotidiano tenemos la necesidad constante de romper los discursos de odio, como hemos estado hablando a lo largo de toda la jornada, de generar nuevas narrativas e impulsar espacios de reflexión colectiva, desde donde desmontar la normalización de los discursos racistas. En las últimas semanas también, como comentaban anteriormente en la anterior mesa, en medio de una tragedia terrible como ha sido o está siendo la catástrofe provocada por la DANA en Valencia, pero también en Castilla-La Mancha, en Andalucía, hay miserables que vierten todo su odio, su racismo y su xenofobia con bulos y mentiras, criminalizando aún más a la comunidad migrante, a la comunidad racializada. Por ello, la necesidad de trabajar desde la comunicación y de ser capaces, desde diferentes espacios, de reflexionar colectivamente y poder generar nuevos relatos que contrapongan a los bulos y discursos racistas. Para ello, es de suma importancia tener esas referencias propias, personas racializadas, personas con voces, identidad y cultura. Y hoy traemos a estas invitados al programa que si algo tienen es eso, voz, identidad y cultura. Y vienen para conversar en torno a estos temas, dando ese enfoque desde sus diferentes orígenes, vivencias y experiencias de vida frente al racismo estructural. Tenemos por aquí en la mesa hoy como invitada Fran T, Sara Budi, Sala El Jacobi, monologuista. Pero antes de empezar a hablar con ellos, vamos a hacer un corte musical y al regreso ya estaremos comentando la jugada y reflexionando en torno a estos temas. Bueno, y así con este mensaje de la canción La Historia no nos ve de Fran T en la casa. Traído de su disco Arroz. Estamos de vuelta en vivo desde este Centro Cultural de La Corrala con esta edición especial de DQD en el marco de estas 6ª jornadas Desactivando el Racismo y la Xenofobia. Por aquí con nuestras invitados de auténtico lujo, un programa centrado en personas referentes racializados, militantes antirracistas ante todo, y con esta edición especial de DQD también casi como colofón a lo que están siendo y lo que han sido estas jornadas Desactivando el Racismo y la Xenofobia. Preparando el programa veíamos algo que tienen en común nuestras invitadas y es
el que son comunicadores, que son comunicadoras desde diferentes frentes, pero con la comunicación como hilo conductor. Y ya que estábamos escuchando a Franté, vamos a empezar con él, pionero del rap en España, junto al recordado Jota, creo que los únicos, o por lo menos los visibles, negros, afrodescendientes, que estaban activos en la jugada, activos en la pista, en aquella incipiente escena rap española, ya en los primeros 80, finales de los 80. ¿Qué nos puedes contar, Fran, de estos inicios como comunicador, como tomando la palabra desde aquellos inicios, aquel joven negro mediados de los 80 en Torrejón de Ardoz, y ahí cómo el rap cumple una función fundamental en tu vida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué te podría decir? A ver, yo primero empecé como rapero, básicamente, antes que como comunicador. Digamos que lo que fue la comunicación fue algo que me vino casi sin querer, a través de las entrevistas que me hacían en sitios incluso como Radio 3, por ejemplo. De hecho, a ellos fueron a los que se les ocurrió que yo podría ser buen comunicador. Y a finales de los 90, en el año 98, pues me llamaron a J mayúscula y a mí para hacer un programa, en una época donde estaba creciendo mucho el hip hop. Y lo que sí puedo decir, y sobre todo teniendo en cuenta pues, cuál ha sido el devenir un poco de mi historia y demás, es que siempre me ha dado muchísima pena y lo voy sintiendo cada vez más, que hubiéramos sido tan pocos en los 80 y principios de los 90, personas racializadas, que hubiéramos visto el hip hop como un oasis y un paraíso como finalmente ha sido. Es decir, estábamos en un lugar donde gente blanca, chicos blancos, nos veían a nosotros como personas superiores por ser negros. Y esto es una cosa que la gente negra y la gente racializada en los 80 y en los 90 no ha sabido entender o no ha sabido comprender o ver o lo que sea. El hip hop era un sitio fantástico. De hecho, yo he hecho giras, conciertos, con un montón de personas viéndote y todas eran personas blancas que te miraban con un respeto y con una admiración tan grande. Y a veces decía, yo digo, ¿por qué los negros no se están dando cuenta de que este es el lugar donde tiene que estar? Y no solamente los negros, sino las personas racializadas. Y es verdad, J mayúscula y yo, es que éramos de los pocos negros, luego ya pues mis hermanos, Chollín, un poquitín después, pero eso es lo que ha pasado realmente, que hemos sido un poco los únicos y no ha habido una visión por parte de la negritud aquí en España en esos años, pero no solamente de la negritud, sino de la gente racializada. No ha sido hasta los 2010, una cosa así, donde hemos visto a más latinos y demás. El reggaetón también ha hecho lo suyo, introduciéndose prácticamente en el mundo entero y haciendo también que la música urbana pues, pueda ser también un lugar y un sitio de una especie de oasis, ¿no? donde te puedes sumergir y poder dar tu discurso, siempre y cuando ese discurso sea un discurso antirracista, positivo, etc. Pero saco esa conclusión, ¿no? que me da muchísima lástima, porque veo relatos de mucha gente afrodescendiente y también diversa en general, racializados en general, que son relatos muy tristes en muchas ocasiones, que difieren muy mucho de lo que yo he vivido gracias a ese gran escudo y ese gran arma que he tenido, que ha sido el hip hop. La palabra. La palabra a través del hip hop y después gracias al hip hop pues en el resto de medios de comunicación, claro. En esa misma línea, pues en el camino se ha ido gestando un militante antirracista que eres hoy, un agitador cultural que eres hoy. Llevas tiempo trabajando desde la locución, como apuntabas antes, llevando programas de radio más a nivel musical, donde también de cierta forma va metido también el mensaje, y desde hace unos años en el podcast No hay negros en el Tíbet. ¿Qué nos puedes decir de estos dos formatos, en especial No hay negros en el Tíbet, cargado de ironía, humor, antirracismo, muy bien acompañado, por cierto, con dos personas que ya han pasado por esta jornada, como son Azar y Viván y La Mintior? Un aplauso también para ellos. El programa que hago en Radio 3 es la cuarta parte, es un programa dedicado principalmente al hip hop. Digamos que el mensaje antirracista va implícito en el mensaje de cada uno de los artistas que acaban sonando en el programa, ¿vale? Pero no hablamos directamente de antirracismo. Es como que estamos en un mundo donde no es necesario hablar de antirracismo. En teoría sí que lo es, por supuesto que sí, porque a raíz de eso, a través de las canciones que hacen los artistas, puedes coger y difundir el mensaje. Pero me he dado cuenta del nicho finalmente que es, porque llega a muy pocas, o llega a un grupo de personas. Yo desde que estoy haciendo el podcast No hay negros en el Tíbet, hay un montón de gente que me ha empezado a conocer a partir de ahí.
que dices, vaya, o sea, había muchísima gente que no tenía ni puñetera idea de quién era yo, ¿no? Tú creías que sí, que no, Franté, tal. Claro, digo, yo tengo 51 años y dice, vaya, a mí ya me conocen de sobra. Y te das cuenta de que no, de que había un grupo de gente muchísimo más extenso que a través de la comunicación clásica, pues están empezando a conocerte. Entonces, creo que lo que he hecho ha sido llevar un poco el discurso que muchas de las canciones yo siempre he llevado para el nicho del hip hop, para que no a través de la música, sino a través, digamos, que de la divulgación, puedan escuchar ese tipo de cosas que yo ya decía en las canciones. Lo único que con un formato pues más periodístico, humorístico, con la mini con Asari, y de esa manera poder extendernos un poco más en ese mensaje y en esa divulgación. Entonces, yo creo que estoy sintiendo como que soy más escuchado, que somos más escuchados, y eso es una cosa bonita. Lo único que me da muchísima pena, porque sigo pensando que el hip hop hubiese sido un sitio excepcional y fantástico para que el antirracismo hubiese tenido una forma un poco más grande de la que he tenido, y que no la tiene básicamente porque es que el 95% de los raperos en España son blancos. No son ni árabes, ni son latinos, ni son negros. Entonces su mensaje antirracista es en muchas ocasiones demasiado pequeño o incluso inexistente. Pero bueno, dicho esto, y hablando de No hay negros en el Tíbet, ahí está, ha llegado justo en un momento donde el podcast tiene muchísimo valor, y nosotros dijimos, venga, vamos aquí, vamos a lo más grande. Vimos que Podium Podcast era como el mejor sitio para poder hacerlo, y mira, les gustó. Y creo que les gustó por una cuestión muy simple, y es que había muy poco o nada. Creo que ahora está siendo el momento perfecto, tal y como ha dicho antes alguna compañera, para que las personas racializadas, eso, a través de su teléfono, con un micrófono, con el ordenador, se hagan un podcast. Es el momento adecuado, es el momento perfecto, porque sinceramente cuando nosotros entregamos el dossier a Podium Podcast para hacer esto, dijeron casi que sí, no solo porque les gustara la idea, sino porque ellos eran conscientes de que no había. Decir, vale, vamos a ser los primeros en tener algo así. Y eso, vale, a nosotros nos contentó, pero al mismo tiempo también te hace ver que, vaya, ¿dónde está la gente haciendo podcast? ¿O dónde estaba la gente haciendo podcast hace 3, 4 años cuando empezamos esta idea y la presentamos a Podium Podcast, ¿no? Buenísimo. Vivi. Sí, gracias, Fanny. Bueno, me toca presentar a Sara Buri. Ella, que igual tampoco necesita presentación, no sé, pero a mí me hace ilusión contar que Sara, junto a María Benona, que nos acompañaba en la anterior mesa de las jornadas, nos invitan a un diálogo cercano y aterrizado en la realidad en un podcast de So Racismo Madrid que se llama Amigas y Té, en el que, como dicen ellas, entre amigas y siempre con una taza de té, un vaso de té, proponen descubrir qué hay de invisible en lo visible, y nos hablan del racismo y cómo afecta a personas racializadas. Queremos comenzar hablando de este formato que nos gusta tanto de Amigas y Té, que lo presenta con una gran naturalidad, aborda realidades de mujeres jóvenes racializadas en España, de estas nuevas españolas de las que nos habla Hayar Brown, me encantó también el término, que lo escuché en su programa, y queremos hablar un poquito de esta propuesta, desde dónde sale, cuál es la apuesta que hacen ustedes por un formato tan amigable y tan cercano. Pues bueno, muchas gracias por lo primero por la invitación. Pues surgió un poco porque teníamos como una pequeña financiación y nos habíamos dado cuenta, pues tipo tema informes y así nadie se los lee. Entonces era como, vale, tenemos que pensar en un formato diferente u original, y pensamos en el podcast. Nos llevó muchísimas reuniones, tengo todavía la libreta para intentar encontrar el formato, ver cómo hacerlo, porque hay como podcasts que son 10-15 minutos a podcasts que son 3 horas, ¿no? Entonces intentábamos como buscar ese equilibrio, conversación, pensar en temas y pensar luego en la gente experta, ¿no? Que fuera a hablar de esos temas, y poco a poco. Luego también pensamos como qué es lo que nos unía, ¿no? Y una cosa que nos gusta mucho a las dos, por la tradición marroquí, es el té, y teníamos claro que era la buena excusa para poder beber té a mansalva mientras grabamos. No sabéis la cantidad de té que bebemos, tanto antes como durante como después del podcast. Y eso, sobre todo, lo que queríamos era un poco, pensábamos en qué es lo que nos gustaría escuchar, que creo que lo comentaba Ullan antes, como
hacer también pensando en qué nos gustaría. Entonces sí que nos gusta el formato conversatorio porque creíamos como que se podía llegar a más. Nos gustaba el tema de llevar a gente porque al final nosotras llegamos hasta donde llegamos, pero siempre va a haber alguien que sepa algo súper específico. Y luego también, que lo había comentado antes María, la cuestión de mostrar que hay mucha gente racializada experta en muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces es como, queremos hablar de moda, pues es que hay justo esta persona que ha estado también en la Fashion Week y demás. Y sobre todo nos daba rabia porque también nos dábamos cuenta de, si nosotras con una simple búsqueda o preguntando encontramos a toda esta gente, ¿por qué esta gente no tiene esos espacios en los medios tradicionales, ¿no? Entonces como que básicamente era intentar rellenar esos huecos y también como que la gente aproveche. Mucha gente nos propone de, oye, yo estoy haciendo esto, si queréis invitarme, y es como, pues mira, planazo. Así que sí, eso sería un poco. Vale, gracias, me parecen interesantes los inicios. Y mi presidente preguntó un poco al hilo del último que nos contabas. Llevan, si no me equivoco, 2 años y algo con el podcast. ¿Qué repercusión crees tú que ha tenido un poco en el entorno, en SOS, son un podcast de SOS Racismo Madrid, y también para ti en lo personal? Pues en lo personal como que la gente nos reconoce en la calle, que es una cosa con la que todavía nos cuesta a veces convivir, de esto de ir andando como, ay, tú tienes un podcast, ¿no? Y es como, sí, pero ¿tú quién eres y por qué me conoces? Sí, no estoy acostumbrada. Yo era esa persona de comprarte las veces que le he visto. Yo también soy de Torrejón. Y ahora es como estar en ese otro lado. Pero sobre todo yo creo que lo que más nos gusta y con lo que nos quedamos es como la gente que siempre nos dice como gracias, me parece muy interesante, me parece como muy necesario. Y al final el podcast no lo hacemos tanto como una cuestión individual ni mucho menos, sino como simplemente intentar mostrar lo que hay en la medida de lo que podemos. También la cuestión es que no tenemos dinero, entonces nuestros invitados generalmente son de Madrid, a no ser que justo aparezca que tengan un evento y las consigamos robar, pero que eso es una cuestión como que también nos estamos dando cuenta que hay mucha gente fuera de Madrid haciendo también muchas cosas, pero no tenemos la capacidad económica, ¿no? Entonces como que son cuestiones que vamos viendo de hay mucha gente muy potente, pero es que solo podemos invitar a té y pastas de momento. Que no es poco. Estamos todo el tiempo hablando, estamos teorizando durante la mañana de estas nuevas o otras narrativas que necesitamos para combatir el racismo y la xenofobia. Y ustedes lo ponen sobre la mesa, hablan de ello, y me gustaría dar como los siguientes pasos. En el contexto que estamos viviendo ahora, hemos mencionado la catástrofe con Adán en Valencia y este discurso creciente en redes sociales. ¿Cuáles crees que son los temas que ahora son como urgentes para nosotras hablar en estos espacios? Bueno, es que si nos ponemos así, para nosotras siempre es urgente todo. Sí, lo que intentamos, que ya lo había mencionado antes María, es mostrar que se pueden hablar de más cuestiones que del racismo. Entonces, por ejemplo, la cuestión ahora de la vivienda, ¿no? Que es un problema que nos afecta muchísimo, pues es como una cuestión que en ocasiones parece que no se relaciona con la gente racializada. Pues ya hemos hecho justo 2 episodios de vivienda, la cuestión de Palestina también, primordial, que intentamos siempre mencionarlo, mantenerlo activo, hacer colaboraciones con las asociaciones, estar en las concentraciones y manifestaciones. Luego, por supuesto, bueno, tenemos pendiente cambio climático, pero sí, como que lo que quiero decir es que la cuestión del racismo es una cosa que se muestra y se representa en muchísimas temáticas, ¿no? O sea, tenemos algunos episodios que sí que hablan de racismo, de la ley de extranjería, de la cuestión, de la ley de extranjería, pero lo que queremos mostrar es que el racismo se representa a través de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, el tema de la vivienda, la cuestión de la economía, la calidad de vida que podamos tener ahora, como que todo el racismo se entrecruza en todo, ¿no? Entonces intentamos salir de ese marco de solo racismo, porque es como muy difícil, o sea, como el que no queremos encasillarnos en esa cuestión. Entonces sí que lo vemos como una cuestión transversal
y al final nuestra apuesta, que es llevar a gente racializada sin darnos cuenta o queriendo, siempre va a estar esa visión ahí, pero es una cuestión más como secundaria en el sentido que el tema principal es lo que nos aborda, ¿no? El último, por ejemplo, que grabamos con Ullán de identidad, está la cuestión de la identidad que está muy relacionado con el racismo, pero no solo. Entonces es ahí justo el cambio que queríamos hacer porque es que si solo hablamos de racismo, pues el podcast nos dura 5 capítulos, pero hay muchas cuestiones que están pasando en el día a día y que queríamos que se reflejaran y que la gente también entendiera que no es una cosa que solo afecta a la población blanca española, que también nos afecta a nosotras. Cualquier tema que se nos ocurra, pues seguramente lo habremos hecho. Es que hemos hecho muchos programas ya. No sé cuántos llevamos. Si el racismo decimos constantemente que es estructural, pues ¿en qué tema no nos toca hablar de racismo? ¿No? Sí, sobre todo el intentar cambiar el chip, ¿no? Porque al final, como que siempre cuando se piensa en la gente racializada o migrante, se piensa en relación con el racismo y luego parece como que es difícil salir de ese marco, ¿no? O sea, tenemos a gente experta, hay fotógrafas, hay periodistas, hay artistas, hay una cantidad de gente experta que trabaja, que sabe de lo suyo, que al final obviamente la cuestión del racismo estará ahí, pero no solo. Podemos hablar de música y no hablar de racismo, pero es necesario también hacerlo, ¿no? Como intentar salir del marco, pero al final es que la vida nos lleva y siempre acaba saliendo alguna cosa de racismo. Gracias, Ana. Wow, ¿cómo vamos de contenido? Y nuestro tercer invitado, hola, Salah El Jacoubi, conocido artísticamente como morologuista, es un actor, comediante, dinamizador sociocultural y como él mismo se define, manco, moro, indocumentado y con diversidad funcional. Actor formado en artes escénicas en la Escuela de Teatro de Guecho 2010 y humorista formado en Comiconócete en Vitoria-Gasteiz en stand-up comedy. Háblanos un poco de esos orígenes como cómico, Salah, y coméntanos sobre ese concepto del que hablamos antes, en la previa, de morologuista. Buenas tardes, salam alaikum. Has comido un cacho a la frase moro manco indocumentado con diversidad funcional. El sueño perfecto para cualquier educador social. Ah, buenísimo, ya. O afiliado a Vox. Claro, Que no me gusta meter en la política. Este cacho, ¿qué tal la grabación? Sin más, a mí me encuentro con el humor. Gracias primero por la invitación. Muchísimas gracias por darme esa visibilidad. Pues me encuentro con el humor, con el arte en general. La verdad que ha sido una pura casualidad. ¿Ves? Hemos empezado por la discriminación. ¿Veis el cacho que me han dado de micrófono? Muy bien. Sin más. Ha sido una pura casualidad. Porque yo he sido un atleta paralímpico que corría, ganaba dinero. Y en 2012 me pasó, en 2010, una lesión muscular que me apartó y me paró la carrera. Claro. Lo que hice es siempre, como he venido a España, siempre con 3 planes. Primero, el segundo y el tercero. Saqué mi segundo plano, que era que siempre me gustó el arte dramático. Y fue a estudiar arte dramático cuando llevaba en España 1 año y medio. Apenas hablaba español y castellano. Y me tiré. Porque era una pasión y también era un reto, porque yo era muy tímido, muy vergonzoso. Y claro, era algo que no me iba a ayudar en mi faceta, o no sé cómo lo llamáis, para integrarme en esa sociedad. Aquí necesitas tener mucha cara y romper las barreras para conocer a la gente, para entrar a la gente. Y también muchas veces pues te pasan cosas, pues te toca defender. Con la vergüenza, pues te vas a echar para atrás. Lo que me tocó, pues eso, estudié la carrera, me gustó el mundo, profundicé en la carrera y ahora soy actor y salgo en una serie de 6 capítulos, Detective Ture, que por primera vez un actor racializado es protagonista. Así que eso merece hasta un aplauso.
yo, que es Marco. Marco, sí. Oye, pasos estamos dando. Están llegando tarde. Pero estamos cultivando, siempre lo digo, estamos cultivando el fruto del trabajo de estos artistas que nos han preparado el camino. Porque yo llegué en 2007 y llevo muy poco, pero la verdad que el trabajo que nos han hecho, por ejemplo, yo no he tenido que he tenido que saltar muchas etapas porque estaban ya preparadas, estábamos ya visibles, pero tuvimos que remar, tuvimos que pelear, pues eso, me gustó este mundo y claro, luego estudié integración social, que ahora también soy integrador social en un centro de menores de primera acogida. ¿Qué es lo? Claro, llegué a una conclusión que tengo que hacer algo entre el arte y la integración social para ayudar a los jóvenes que llegan a esa tierra y necesitan un apoyo, un referente. Yo lo que quería es hacer mi trabajo. Y mi trabajo era y lo es, ser un referente a estos chavales y prepararles el día que salgan a la calle. Porque en el centro casi no tienen vida, no tienen mucha libertad, pero mi rol ahora es prepararles, enseñarles los códigos sociales, los códigos de comunicación, la analfabetización cultural, porque muchas veces llegan sin información, estamos hablando de menores, de esa palabra famosa de MENA y de todo lo que lleva, y que estén orgullosos de su identidad. Y ejerce la ciudadanía total aquí. Claro que sí, respetando las normas que marcan aquí, como ciudadano. Y eso, y el morologuista, claro, yo cuando llegué aquí me encontré con un problemón que nadie me avisó. Yo cuando monté la patera nadie me avisó que cuando llegues ahí, pues te van a llamar moro. Yo al principio, claro, cuando no me dejaba bien, pues no le daba muchas vueltas. De repente me di cuenta que el moro es una palabra con aspecto peyorativo. Me recuerdo aquella conversación con dos amigos mientras tomaba yo mi café en el bar de siempre, y uno dice al otro: ¡joder, macho! ¿Cómo eres así de moro? Hostias. Digo que la gente aquí no nos tiene en cuenta para nada, pero cuando hay que meter el marrón a alguien, somos la opción premium. ¿Me explico? Y digo, voy a hacerme trabajo, que es dar otra versión a esa palabra, que ahora es mi profesión, morologuista, y ser orgulloso de ser moro. Y claro, tiene su trabajo, es mucho trabajo psicológico. Primero me enfrenté a mí mismo. He sido mi primer obstáculo. Mi primer obstáculo he sido yo. Pero, perdona, mi primero ha sido la valla de Ceuta, que es muy discriminatoria. Los cabrones, muy discriminatoria la valla de Ceuta, no está preparada para que le salte un manco. Muy mal. Pues el segundo obstáculo he sido yo, porque he tenido que primero hacerme una amistad conmigo, conocerme bien, coger esa seguridad personal para enfrentarme a un mundo que no me va a perdonar. Y eso. Buenísimo. Justamente, Sala, en una época donde se acentúa la criminalización hacia la población migrante, con especial ensañamiento a estos jóvenes que hacía referencia antes, a los jóvenes menores marroquíes, ¿cómo crees que desde el apartado del humor, desde tu profesión, se puede contrarrestar el racismo y estos discursos de odio, de cierta forma, pues caricaturizando a esa persona racista y esa sociedad racista que se manifiesta de esta forma en contra de la comunidad migrante? Y yo no me considero solo referente a la población magrebí, porque en los centros hay una población diversa de todos los lados, y gracias a Dios, eso, no me gusta encerrarme, no me gusta el discurso
si soy marroquí solo para trabajar para el colectivo marroquí, si soy camerunés al colectivo camerunés. No, estamos en una lucha que tenemos que remar todos y todas. Claro. Me explico. El humor, pues tiene su doble juego. Tiene su doble juego, porque claro, muchas veces intentamos darle una vuelta humorística a muchas situaciones que son dramáticas para suavizar el mensaje. Pero muchas veces caemos en el sarcasmo. Aprendo vocabulario. Ayer aprendí carraca, y hoy sarcasmo. Sarcasmo, claro, la burla. Y claro, yo y ese trabajo, claro, lo enseño a los chavales, porque claro, muchas veces hay muchísima gente que intenta bromear con ellos, claro, con cierta ironía, un poco cañera, y claro, ellos tienen que estar al tanto y también tienen que marcar los límites al humor. Y el humor muchas veces pues llega a la ofensiva, ofende, pero depende de cómo estoy, cómo me pilla. A los menores cuando llegan, pues les pilla como los pilla, que con una vulnerabilidad absoluta, con la mirada de la sociedad, con todo lo que tienen que enfrentar, con todos los pasos del papeleo y todo, pues todo eso es una bola de nieve que va creciendo. Lo que les hago yo hago talleres yo llevo 4 años ejerciendo como profe de talleres de teatro social, donde intento formar, como el teatro también es una excusa, la uso como una excusa para que haya un encuentro de todo tipo de personas y para que puedan tener una convivencia con otras personas que en circunstancias normales no van a poder tener la oportunidad de tenerlo como amigo. Yo estoy hablando por ejemplo, como estoy viviendo yo en Bilbao, pues al vecino de al lado, a un camarero, a una enfermera, tal. De hecho, la mayoría ahora de mis alumnos son trabajadores y trabajadoras normales en todos los sectores, que también buscan conocerlos, pero en circunstancias normales no tienen esa oportunidad. Pues yo he inventado una excusa para que se conozcan, para que convivan, para que puedan romper los prejuicios y vivirlos bidireccionalmente y en directo. Y muchas veces pues se quedan con la boca abierta, que eso no es lo que me han contado, eso no es lo que yo creía. Y desde el humor pues intentamos también que muchas cosas, muchas discriminaciones que sufrimos el día a día, pues intentar darle la vuelta a una contestación. Me recuerdo yo en una anécdota, en un bar de siempre donde tomaba mi café a las 6 de la mañana, donde el señor me dijo así tal cual: ¿qué hace un marroquí despierto tomando el café a esta hora de la mañana? Pues se me quedó así esa cara de que casualmente es mi cara normal. Pues le digo, pues buscando el primer tonto de la mañana. Que madruga, Dios le ayuda. Pues para no perder los papeles y perder otra mano, porque me alargué una de las veces y ahí se quedó. Pues no te queda de devolverle la bofetada, gracias. Vas a ser mi mano derecha hoy. Puedes venir tú. Pero la he devuelto con una elegancia. Yo el humor lo considero como una elegancia, porque son palabras como rap, pero las tienes que saber colocar bien, porque muchas veces colocas mal una de las palabras y te viene en contra. Gracias por esa elegancia. Y al igual que en tus talleres, como nos estás contando, yo creo que los utilizas como una herramienta para transformar. También nosotros vemos en la comunicación como una herramienta que nos permite pasar a la acción, ¿no? Esa acción de la que nos hablaba Angela Davis cuando nos dice que no basta con no ser racistas, sino que tenemos que ser activamente antirracistas. Y aquí
poniendo el centro en la comunicación como la capacidad de alterar estas relaciones de poder que existen en nuestra sociedad y potenciar las expresiones de quienes no tienen habitualmente los micrófonos y el altavoz. Y también hablando del poder que tiene la comunicación de fortalecer esta dimensión comunitaria de la vida social, ¿no? Que hablábamos un poco en la mesa anterior de la jornada. Me gustaría preguntarles, sobre todo tal vez desde los podcasts, ¿qué rol creen que están llevando en sus espacios de comunicación? Y qué necesidad también de romper con estos mismos relatos y crear nosotras las narrativas nuevas y propias. Vale. Bueno, pues estaba pensando ahora que se me había olvidado mencionar dentro de la creación del podcast que nosotras partíamos de la premisa de que el racismo es estructural, institucional, y que a partir de ahí todo se va derivando, ¿no? Y sí que es verdad que hacemos críticas un poco al sistema porque también es una problemática que tengamos que crear estos espacios casi sin dinero, ¿no? Porque no somos capaces de tener estos espacios, ¿no? Y luego en relación con la cuestión, por ejemplo, de la Dana que mencionabais en la mesa anterior, también la has mencionado tú, como decir, como que sí que creo que los discursos de odio ahora mismo se están aumentando, los estamos viendo, ¿no? Tenemos las redes sociales como muy polarizadas, o bien muy de izquierdas o muy de derechas, el populismo de derechas ha vencido, pero sí que creemos como que la cuestión de estos discursos de odio, de Vox y todo esto, es un síntoma, no es la enfermedad. O sea, Vox no es el problema, siempre ha habido discursos de odio. Lo que pasa es que ahora tenemos las redes sociales y ahora también están como perdiendo ese miedo, que hablando con la generación de Frante, ellos lo han vivido mucho peor, pero sí que ahora vemos como que ese momento puede volver, ¿no? Entonces sí que es como el momento de activarnos desde lo que es la izquierda, lo que consideramos la izquierda, de estar realmente unidas, porque puede pasar del discurso a la acción, y la acción violenta, ¿no? Entonces sí que esa cuestión que se me había olvidado mencionar antes, quería dejarlo un poco claro. Y luego sobre eso, pues sí, o sea, como ser una herramienta más del sistema, de mostrar como las problemáticas que hay, mostrar que tenemos voz, como había dicho María antes, que somos expertas, que sabemos de lo que hablamos, no solo desde la parte subjetiva, sino también desde la parte objetiva. Hay mucha gente racializada con doctorados que puede hablar de temazos, de los que muchas veces la idea de que es como la sociedad es la que todavía no nos ve en esa posición, ¿no? Y es una cuestión que vemos muchísimo con otros países europeos, que tú vas a otros sitios y ves a gente en los medios de comunicación, ves a gente en la representación política y es como, ¿qué nos diferencia a nosotros de ellos? ¿Por qué aquí lo que veo en la tele o lo que veo en la política no es lo que veo en la calle día a día? ¿Por qué siempre tenemos que estar en los espacios en los que se espera que estemos y no en otros, ¿no? Entonces, la idea también un poco de intentar entrar en ese sistema para hacerlo desde los huecos que se nos dejan, ¿no? En este caso tuvimos la suerte que tuvimos la financiación inicial, pero solo fue para comprar el micrófono, la mesa de mezclas y la cámara. O sea, ni nosotras cobramos, ni los técnicos, los pobres, que nos da mucha pena, tampoco cobran, los invitados vienen solo por el té. Entonces, bueno, es como simplemente desde la medida en lo que podemos, que eso también creo que es un ejemplo y lo veréis luego con los premios, podemos hacer lo que queramos. O sea, por suerte estamos en el siglo XXI, tenemos como los medios de comunicación a nuestro alcance, podemos crear nuevos medios, podemos utilizar el móvil, el podcast, podemos utilizar la grabadora del móvil. Es que todo está en nuestro poder, es difícil romper ese sistema, pero que si queremos, ahora más que nunca, cada uno podemos hacer uso de nuestra voz en la medida de lo posible. Gracias. Hay una cosa respecto a lo que tú decías. Yo, por la edad que tengo, pues sí que he vivido el ir a medios de comunicación presentados, dirigidos por gente blanca, hombres blancos, mujeres blancas, que siempre van a empezar desde el capítulo número 1 del antirracismo o del racismo, ¿de acuerdo? Y es, ¿España es racista? Pregunta que sigue hoy en día, en 2024. O sea, hay gente que todavía se atreve a hacer esa pregunta.
A mí, la última vez que me preguntaron, oye, ¿España es racista? Digo, tú y yo no vamos a hablar más. Entonces se enfadó, hostia, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿qué pregunta es esa? ¿Sabes? O sea, es como preguntarle a una persona que se ha sacado la carrera de filosofía de 35 años, ¿cuántas son 2 y 2? No puedes hacerle eso. ¿De acuerdo? No ha venido a un espacio para que le preguntes. Entonces, estos espacios que nosotros estamos creando, la diversidad está creando, lo bonito que tiene es que no estamos partiendo del si España es racista. Planteamos cosas tan profundas como, por ejemplo, en nuestro podcast, lo que sé, hemos hablado muchas veces de cosas que además dices, joder, es que esto que estamos diciendo, en ningún sitio se habla de esto. Por ejemplo, la diferencia que hay entre una persona que es de Camerún, otro que es de Senegal y otro que es de Angola, por ejemplo. Y decir algo que puede ser una tontería. No, los de Senegal son más altos. No, pero yo soy de Angola y yo de Angola también soy alto. Ese tipo de discusión desde el punto de vista del respeto y del humor es algo que está ya en el capítulo 350 de la negritud y de la diversidad. Y que no se habla nunca y que tenemos la libertad de poder decir eso. De poder hablar y hacer divagaciones sobre eso. De cuando alguien dice, no, yo cuando escucho hablar a alguien sé perfectamente si es de Senegal o es de Ghana o es de no sé qué. Y otro decir, pero ¿cómo vas a saber de eso si el acento no sé cuánto? O sea, ese tipo de cosas que son más profundas y que van mucho más allá, que son preguntas que a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos la respuesta, pero que las tenemos que hacer desde el punto de vista de conocernos, es de lo que se está nutriendo y de lo que se está alimentando los medios de comunicación diversos. Y que evidentemente los programas de Telecinco, o de la 1, o de la 3, o de la 8, o de la 9, pues no van a hacer porque sigue siendo gente blanca que lo único que van a preguntar es si hay racismo en España, o hay más racismo, o hay clasismo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de preguntas. Y eso es lo bueno que plantean todos estos podcasts que se están haciendo ahora. Por ejemplo, el podcast de Generación Banana. Yo cada vez que lo escuchaba, digo yo como persona que no soy asiática, acabo enterándome de cosas, digo yo, es que eso, los medios de comunicación hablan de las personas asiáticas como un restaurante chino, ya está, punto final. Y tienen un montón de tiendas y nos invaden con sus tiendas y ya está. No hay una profundidad, no se habla del afrodescendiente, del descendiente asiático, del español ¿cómo se llama? Asiático descendiente. Chino descendiente. ¿Vale? Chino, sí, pero puede ser taiwanés también, a lo que voy, ¿me entiendes? O sea, que sea alguien asiático. O sea, a lo que voy es sobre todo eso, lo precioso y lo bonito que es que se hablen de todas estas cosas por muy, a veces incluso hasta incómodas. Nosotros planteamos también hace poco, bueno, no es hace poco, en realidad no, es como que no queremos hablar de ello, pero al final lo acabamos planteando, porque vemos que es un patrón, ¿no? Hablamos mucho, por ejemplo, de el padre ausente negro. Que cada vez que viene alguna persona mestiza sobre todo, pues nos encontramos con que hace poco vino un invitado que es de padre negro africano, que él no sabe ni siquiera de qué país es, ¿de acuerdo? Y madre gitana, y no conoce a su padre. Y hace poco vino una mujer que también es española, blanca, que el padre también es valenciano y demás. Y esos patrones, yo también tengo un padre ausente, Asani tiene un padre ausente, Lamin tiene un padre ausente. Quiero decir, ese tipo de cosas, eso no te hablan en Telecinco cuando hablan de no, hay racismo en España, otra vez, ¿sabes? Todos esos puntos que están en el capítulo 350 del autor del antirracismo o de la diversidad como tal, son las cosas bonitas precisamente de este momento que se está viviendo con los medios de comunicación diversos. Y es algo necesario, más allá de que te paguen o no, o lo tengas que hacer con el teléfono con un webinar. Pues, Sala. Vale. Dale. Embajada. Perfecto. Pues desde mi punto de vista, como he visto que hay mucho trabajo que está concentrado en el presente, pues yo me he ido más allá y mis proyectos se han concentrado en el futuro. Mi pregunta es, está a fondo mucho. Pues ahora estoy concentrado en trabajar en los centros educativos donde los talleres les hemos llevado a las aulas educativas donde también educamos
desde esa edad, ahí donde está el trabajo. Y yo llevo 3 años enfocándome en las aulas educativas, donde explicamos cómo son los procesos migratorios, por qué venimos, cómo son los procesos migratorios, qué es lo que hacemos, el impacto del choque cultural aquí, no sé qué. Y también intentamos generar una reflexión, generar una crítica y saber si nuestros niños y niñas, que ahora las aulas educativas también son muy diversas y nuestros hijos están ahí. Y muchas veces surgen muchísimos conflictos donde hemos dado cuenta que los profesionales, el profesorado, no lo tienen preparado para resolver en las aulas educativas estas problemáticas. Y tuvimos que ir para formarles hasta los equipos educativos, porque el mundo se está cambiando. Nuestras aulas educativas se están cambiando, pero el profesional, su currículum y su preparación, hemos dado cuenta que no adapta a las circunstancias. Pues ha sido rol de mí y de muchísima gente. Y tuve que mentir al principio, porque yo cuando presentaba mi proyecto, pues nadie me aceptaba, pero no sé qué tal, ya te debemos. Y me fui con la idea de que está subvencionado, solo me tenéis que abrir las aulas. Y cuando trabajé con ellos el primer año, ahora tenemos una demanda que nos llega hasta aquí, porque vieron que era efectivamente una necesidad urgente trabajar desde la base, para tener una generación, un futuro que esté al tanto con todo lo que pasa a su alrededor, que tenga una crítica constructiva y que no le cuenten un cuento en las redes sociales con todo lo que sabemos, sino tener su propia versión. Ya. Bueno, nos han visto aquí hablando un poco entre bambalinas a César y a mí, porque la radio tiene algo muy negativo, y es que el tiempo se va volando, sobre todo cuando le estamos pasando tan bien. Así que teníamos alguna pregunta más preparada para nuestras invitadas, que la vamos a dejar ahí, con la promesa de que les invitamos otro día también a visitarnos en la radio, que siempre es bueno hablar entre amigas y amigos. Y bueno, un último aplauso para ellas. Gracias por la perspectiva. Yo no sé en qué momento se ha ido la hora, pero ha ido volando. ¿Cuánto hablé yo? Nada, justo este momento también, después de toda esta carga de mensaje de alto voltaje que nos han soltado nuestras invitadas e invitados, vamos con un corte musical con otra de esas referentes ya de hace unos cuantos años, artista, referente artística aquí en España, mujer negra, afrodescendiente, ecuatoguineana, española, nacida en Palma, y con un talento increíble. Escuchamos a Wicca con una de sus canciones, seguramente la más vieja de su disco con el mismo nombre, Wicca, New Afro-Spanish Generation, pero creo que viene muy a cuento ponerla hoy aquí en esta edición especial de DQ, de un poquito de ruido. New Afro-Spanish Generation. We are living tons of progress, we are the new Afro-Spanish collective. From the Spanish collective. We are living tons of progress, we are the new Afro-Spanish collective. We're from the Spanish collective. We are the new Afro-Spanish collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. A mí me da la gana de quemar
Vivi, ¿estamos de vuelta? Estamos de vuelta y queremos compartir un último bloque que tenemos siempre en nuestro programa Diálogos que Desactivan. Solemos cerrar con una poesía y esta vez hemos elegido un poema de Sara Babike, una compañera y colaboradora en nuestro programa, del libro Matria Poética, que dice además, al hilo de todo lo que estamos hablando esta tarde, que también tenemos narrativas que desobedecen la propia categoría que nos ponen de migrantes. También estamos en la poesía, esta que se llama Primero los parques. Primero tomaremos los parques, será una mañana cualquiera. Los pequeños llevarán mascarillas de animales para reconquistar toboganes o buscar semillas en la hierba. Tomaremos los paseos y los bancos, las colinas que dominan la ciudad. Y cuando vengan a buscarnos, nos abrazaremos a los árboles, patéticas y heroicas, torpes, guerreras. Nuestras hijas reirán tan alto que perderán nuestros miedos, que son tantos. Tomaremos los parques, el cielo límpido y el aire público. Las hojas cíclicas crujirán bajo nuestras botas y sentiremos que por fin algo se agrieta. Plantaremos primaveras efímeras de forma inesperada revuelta, que horaden el sólido invierno autoritario que preparan. Un himno escrito con risas infantiles va a contagiarnos de arrojo, hasta los árboles se pondrán contentos cuando llegue una caballería hecha de bicis, patines, carritos y perros. Presta para ganar la batalla más simple, sacarle la lengua al régimen más idiota. Tomaremos los parques y será una fiesta, una escuela, un abrazo a las pequeñas y la mañana más grande, cualquier parque, cualquier día, cuando quieras. Bueno, gente, y con este mensaje, con esta vibe, vamos llegando al final de esta edición especial de DQD número 18, en vivo desde el Centro Cultural de La Corrala, en el marco de esta sexta jornada de Desactivando el Racismo y la Xenofobia. Una vez más, gracias Sara, gracias Fran, gracias Sala. Recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, en evox.com. Hoy en el control técnico, el panita José Jiménez, por favor, desde Norma. En la locución, mi panita Pipidi. Y comentando la jugada por aquí al micrófono, César Rodríguez, gracias. Desde aquí seguiremos resistiendo al racismo, al machismo y a los discursos de odio. Muchas gracias, chao.